Estás escuchando Ilustraciones Ámbar. Parte de esta información forma parte del libro El significado emocional del cuerpo. Lo encontrarás en el primer comentario fijado y en la descripción. Los huesos permanecen, pasan los años, los siglos y siguen ahí. No se disuelven. Son el registro fiel de que esta vida existió, como si guardaran la memoria más profunda y resistente de todo lo que fuimos. Desde tiempos remotos, druidas, chamanes, pueblos antiguos vieron en ellos mucho más que materia, un vínculo con lo invisible. Lo usaron para adivinación, para la curación, como amuletos de protección y como armas afiladas por su dureza. Incluso hoy millones de personas peregrinan a los huesos de santos y mártires, convencidos de que aún guardan la energía y la memoria de su vida. Y hay testimonios de quienes ante ellos experimentaron curaciones que llamaban milagrosas. Pero hoy no estamos hablando solo de eso. Estamos hablando también de ti, de mí, de todos, de nuestros huesos, de los problemas que muchas personas viven como fracturas, dolores difusos, desgaste, osteoporosis. Y la gran pregunta es, ¿qué emociones son capaces de fracturar, de desgastar, de debilitar algo tan fuerte como un hueso? ¿Qué heridas invisibles pueden corroer la estructura más sólida que tenemos en el cuerpo? Hoy vamos a descubrirlo. Los músculos y los huesos trabajan juntos, pero su propósito es distinto. El músculo es la voluntad del movimiento, la energía que impulsa una acción concreta. Caminar, abrazar, correr, empujar. Es lo que nos permite elegir y ejecutar un gesto. El hueso, en cambio, representa algo más primordial, la firmeza y la seguridad que nos sostiene más allá de cualquier movimiento o descanso. Es la base que no cambia con cada impulso, la estructura que permanece intacta, haya movimiento o no lo haya. En los huesos se asientan nuestras creencias más profundas sobre la permanencia, la estabilidad y el derecho a existir sin temor a derrumbarnos. Son el testimonio de que incluso cuando todo lo demás se mueve, cambia o se agota, hay un núcleo que nos sostiene y nos mantiene de pie. Son fortaleza y sostén puro. Pero ¿qué pasa cuando esa creencia interna de sostén se tambalea? ¿Qué ocurre cuando ese apoyo que necesitamos en la vida se transforma en pérdidas, inseguridades o sensación de abandono? Entonces el hueso se resiente. Su función más esencial es mantenernos firmes frente a cualquier circunstancia, física o emocional. Si tu percepción es de inseguridad, de falta de apoyo o de ausencia de permanencia, tus huesos lo manifiestan reflejando ese mismo estado. Y ahí aparece el deterioro óseo, como si la estructura interna comenzara a perder la solidez que sostiene tu vida. Esto también se observa en la relación con el clan. Cuando alguien cree que por ser diferente no será sostenido por su familia, surge un miedo profundo a perder la permanencia, y el hueso lo expresa. No siempre es el que se va lejos quien lo vive. Muchas veces es la persona que nunca se mueve de la familia, que no se atreve a hacer lo que desea por miedo a contradecir, pero que en su interior quisiera otra vida. Esa incoherencia interna genera un conflicto energético que afecta al hueso. Otras veces ocurre al revés. Alguien que se aleja físicamente del clan puede vivirlo con resentimiento, porque siente que no tuvo apoyo, pero también hay quienes, aunque se distancien, confían tanto en sí mismos que su fortaleza interna es suficiente para sostenerse a sí mismos. Al final, no es la situación externa lo que determina, sino cómo la vive la persona.
Normalmente lo que se esconde es un resentimiento interno dentro del hueso hacia la falta de sostén. Y el resentimiento a nivel físico actúa como un ácido. Es una sustancia emocional que activa la acidez del cuerpo y el ácido del cuerpo justamente descalcifica. Un resentimiento sostenido a lo largo del tiempo funciona como un servidor constante de un ambiente ácido en el organismo, alterando el pH y favoreciendo la desmineralización del hueso. Veamos problemas de huesos más comunes. Veámoslo ahora. Fracturas repetidas en personas que atraviesan una etapa de duelo o desarraigo. Suelen reflejar un sentimiento muy profundo de ya no tengo sobre qué apoyarme o mi base se quebró, se rompió. El significado cambia según la zona afectada. Veamos la fractura en el pie. Aquí es inseguridad para seguir adelante sin esa persona o sin ese sostén. O fractura repetida de cadera. Aquí indica una falta de apoyo en la pareja o en algunos casos asumir de manera inconsciente el rol de pareja simbólica de un progenitor. Por ejemplo, cuando mamá no está y la hija siente que debe hacerse cargo de papá, ocupando un lugar que no le corresponde. Esa obligación no deseada genera resentimiento y con el tiempo puede expresarse en fracturas de cadera o incluso en una osteoporosis temprana en la cadera. La osteoporosis surge en quienes han vivido pérdidas prolongadas de apoyo, pareja, familia, estabilidad económica y sienten que ya no pueden sostenerse. El hueso pierde densidad, como si esa seguridad interna también se hubiera ido adelgazando, perdiendo densidad. Veamos, aparte de las fracturas o la osteoporosis, los dolores óseos difusos, que aparecen en momentos de incertidumbre vital. Aquí no hay una lesión concreta, pero la estructura se resiente, duele. Y esto suele coincidir con etapas en las que la persona no sabe hacia dónde dirigir su vida o se siente sin un lugar seguro. ¿Qué más hay en los huesos? ¿Qué problemas? Desgaste acelerado de articulaciones tras situaciones de sobrecarga. Por ejemplo, cuando alguien asume responsabilidades excesivas para sostener a otros, el hueso y el cartílago empiezan a mostrar ese peso constante. ¿Qué más hay? Roturas secas de huesos. Aquí aparecen cuando no existe flexibilidad en ningún sentido y solo hay rigidez en las creencias y valores. Y aquí uno se coloca en oposición a los demás. Es una rigidez que nace de culpar y de sentir amenaza en los otros. El mensaje interno aquí es el siguiente: no cedo, no cambio, no puedo aceptar vuestro punto de vista porque haría tambalear mi base y mis creencias firmes, mi sostén. En el fondo lo que hay es miedo, pero no se reconoce. Se queda oculto bajo una coraza de rigidez que termina quebrando al hueso. Pero no son solo fracturas o dolores difusos lo que hay. Hay otras enfermedades de los huesos que también hablan de emociones muy profundas. Por ejemplo, la osteomielitis, una infección en el hueso. De forma general refleja resentimiento encapsulado, una rabia que se enquista. Además, se vive una rabia por sentir agresión hacia lo más sólido de mi vida. Otra enfermedad es la necrosis avascular. Cuando el hueso muere por falta de riego sanguíneo, aquí se experimenta de forma traumática que ya no llega ese apoyo ni vitalidad. Estamos hablando de sistemas de creencias internas con mucha dependencia en otros. Y cuando se percibe de forma traumática que esa dependencia no se satisface, dejo de recibir esa vitalidad que necesito a través de esa dependencia. Y se vive creyendo en esto de forma traumática. Otra enfermedad, la osteogénesis imperfecta, conocido como huesos de cristal.
Aquí aparece muchas veces ligada a memorias familiares donde la fragilidad y el miedo a sostener la vida quedaron pero que muy, muy marcados. Es como un sentimiento de no soy capaz de afrontar la vida. Y otra enfermedad, que también existe en muchas personas, es la enfermedad de Paget, donde el hueso crece de forma normal y deformante. Aquí se habla de intentos de reconstruir sobre bases inestables, de rehacer la estructura tras un derrumbe interior. Un mandato de supervivencia y exigencia de aquí debe haber otro tipo de base. Y esto se puede dar por muchos factores que aquí no hablaremos porque no extenderemos este tema más allá. Pero, antes de acabar, quiero profundizar en el sentido biológico y emocional. Los huesos, aparte de mantenernos en pie, son bancos minerales vivos. Dentro de ellos se guarda casi todo el calcio y el fósforo que tenemos en el cuerpo y pequeñas cantidades de otros minerales esenciales como el magnesio. Esta reserva está siempre disponible para cuando el organismo la necesite. Cuando el cuerpo detecta una carencia o un peligro, recurre a ese banco. Extrae minerales de los huesos para mantener otras funciones vitales, como la contracción del corazón, la actividad del cerebro, la coagulación de la sangre o el equilibrio nervioso. Es una estrategia de supervivencia del cuerpo. Sacrificar parte de la estructura para sostener lo más urgente en ese momento. Esto es lo que hace el cuerpo cuando necesita esos minerales y los extrae del hueso. Y aquí esto es como un espejo emocional. Así como el cuerpo cede parte de sus minerales para mantener otras funciones, a veces nosotros cedemos nuestra energía, nuestra estabilidad para sostener a otros, o creemos que estamos fallando a los valores recibidos de otras generaciones, o padres o abuelos, para permitir a otros cosas que no estamos seguros de ello. Y lo hacemos por amor, por lealtad o incluso por miedo. Pero muchas veces ese acto nos desgasta por dentro sin que nadie los note, sin que nadie lo sepa. Entonces, cuando este sacrificio interno se prolonga, tanto el hueso como la persona sienten el desgaste. Lo natural sería reponerse, recuperar esos minerales o nuestra energía vital, pero cuando se vive de forma continua en el sacrificio, la estructura realmente pierde firmeza y empieza a mostrar grietas. Y fíjate que digo sacrificio porque puede darse incluso sin sentirlo como tal. El verdadero problema aparece cuando lo vivimos como una carga, cuando por dentro nos repetimos frases como es mi deber, tengo que sacrificarme, pero al mismo tiempo nos quejamos, no estamos conformes. Y ahí surge una contradicción interna. Por un lado, la voluntad de sostener y por otro, el resentimiento que debilita nuestra base. Mi voluntad es sostener, pero tengo resentimiento por sostener. Entonces, esta es una incoherencia y el creer que no es posible otra manera de hacer, de actuar. Al final, siempre hay otras opciones, pero no las vemos porque sentimos y percibimos a través de creencias limitantes. Así que nos quedamos en este podcast con el mensaje de que los huesos son nuestro sostén más profundo. Cuando los cuidamos, también estamos cuidando nuestras raíces emocionales. Y no se trata solo de calcio o densidad, sino de reconciliarnos con nuestra seguridad interna, de dejar de vivir desde el resentimiento y abrirnos al apoyo real que nos rodea. Abrir los ojos a esa permanencia interna. Cada vez que eliges confiar en tu base interior, tus huesos realmente respiran contigo y encuentran descanso. En otro episodio hablaremos de la artrosis, pero hasta aquí llegamos por hoy. Bendiciones y hasta la próxima.